Bienvenidos a este espacio de HMF, la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas. Hoy tenemos al director de la Asociación Misionera Evangélica de Nicaragua, ASOMENIC, el hermano Alfredo Martínez. Un gusto, hermano Alfredo, de tenerlo con nosotros y un saludo para todos los que nos van a ver. Dios les bendiga, doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en relación con el tema de reino, pacto y misiones. Sí, definitivamente de eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, del nuevo curso que se avecina en la plataforma CIMA, el Centro Iberoamericano de Misiones Apostólicas, que es una plataforma virtual de entrenamiento virtual donde se brinda cursos acerca de espiritualidad apostólica, misiones fronterizas, teología y un sinnúmero de recursos que pueden servir al cuerpo de Cristo y también para futuros misioneros. Y este nuevo curso de Reino, Pacto y Misión lo estamos esperando con mucha ansia, hermano Alfredo. Cuénteme por qué este tema, por qué es tan relevante para el día de hoy y qué es lo que podemos esperar de este curso. Mira, sabemos que cuando Jesús resucitó, le dio a la iglesia lo que hemos llamado la Gran Comisión. Y nosotros definimos la Gran Comisión como evangelismo, discipulado y misiones. Las tres cosas. Sin embargo, cuando nosotros examinamos la práctica de la iglesia, de la Gran Comisión, nosotros encontramos que hay un divorcio completo entre estos tres temas y el tema vital en la Biblia del reino de Dios. Por ejemplo, nosotros encontramos en cuanto a evangelismo, que en el evangelismo el mensaje no es el reino de Dios, es la salvación. En cuanto al discipulado, nosotros vemos que el propósito del discipulado que practica la iglesia no es establecer el reino de Dios en el discípulo para que luego el discípulo lo extienda, sino que es hacer un prosélito de la propia iglesia. Y luego, en misiones, vemos que en misiones el propósito no es extender el reino de Dios, sino plantar iglesias y muchas veces es extender la denominación. Entonces, en cada uno de los casos, la iglesia está fallando en entender qué es la misión actual de la iglesia por el hecho de que no maneja bien este concepto tan importante del reino de Dios. Generalmente en algunos círculos cristianos y evangélicos se habla de que el centro del evangelio es la salvación por la fe. ¿Usted está de acuerdo con esta posición? No voy a mencionar ningún teólogo porque no quiero hacer polémica. Sin embargo, desde el punto de vista del curso que usted va a dar, ¿cree que esta idea de que el evangelio está centrado en la salvación por la fe del hombre, o hay algo más que la iglesia está pasando por alto? Sí, bueno, definitivamente sí hay un evangelio de la salvación. De hecho, el evangelio que menciona Pablo en 1 Corintios 15. El problema con la iglesia es que ha pensado que todo el plan de Dios es la salvación. Y como decía Randy un día de estos, la salvación apenas es, en términos de béisbol, la primera base. No es que estamos llegando a home. Entonces, cuando la iglesia no entiende que el reino de Dios es muchísimo más que la salvación, entonces nos quedamos en la primera base del plan de Dios pensando que ya lo tomó todo. Y eso hace que la iglesia limite su quehacer a la salvación de las almas y vuelva ese trabajo un trabajo individualizante que lo que pretende es salvar almas y, yo lo digo así, embodegarlas en la iglesia. Este concepto de este concepto de embodegarlas en la iglesia me gustaría que profundizasen, porque generalmente se tiende, ¿no?, a pensar de que la salvación o el llamado a la salvación y la reconciliación es el ministerio de la iglesia. Pero ¿qué hay más allá de estos hermanos? ¿Qué posición tienen ellos en el reino de Dios y qué función pueden jugar todos estos hermanos que en vez de estar prácticamente inactivos dentro del cuerpo de Cristo pueden funcionar dentro del reino de Dios? Bueno, aquí es donde vienen las otras dos partes del curso, ¿verdad? Que es el tema de pacto y el tema de misión.
Cuando nosotros no conocemos la teología de pacto, nosotros no llegamos a tener una relación de pacto y de compromiso con Dios. Cuando nosotros examinamos la vida de los creyentes, nosotros vemos que el porcentaje de creyentes que participan en la Gran Comisión, que participan en el evangelismo, en el discipulado de las misiones, es totalmente mínimo, más 10%, 20% máximo. El 80% de los miembros de la iglesia no participan y lo único que se sienten son beneficiarios de la salvación y están en la iglesia para esperar la venida del Señor. Y es ahí donde yo veo el concepto de embodegarlo, ¿verdad? Tú agarras algo, lo embodegas, lo estás guardando, ya para un momento específico. Pero Dios nunca nos llamó a embodegar a los miembros de la iglesia, sino a entrenarlos y a capacitarlos para que ellos cumplan la misión. Dios nunca le dio la gran comisión solo pensando solamente en los pastores. La gran comisión es para toda la iglesia. Y entonces nosotros, mientras no logremos, a través de la teología de pacto, lograr que los creyentes, miembros de la iglesia, adquieran un compromiso con Dios a través de pacto, de ser parte de la gran comisión, esa situación no cambiará. Ahora, en relación con el tema de la misión, es igual, ¿verdad? Porque la razón por la que la gente no participa en la misión es precisamente porque no reconoce a Cristo como su rey. Porque la gran comisión surge cuando Jesucristo, ya habiendo sido declarado Señor y subiendo al monte, con lo cual se define como rey, da la gran comisión. En otras palabras, cuando una iglesia no obedece el mandamiento de la gran comisión, el mandamiento de misiones, o el mandamiento de discipular, o el mandamiento de predicar el evangelio del reino de Dios, lo que está diciendo es que Cristo no es su Señor y que no es su rey. Y en consecuencia, Y no esto, participa de la gran comisión. y esto me lleva a otro punto, porque algunos podrían argumentar, pero no todos pueden ser pastores, no todos van a ser ministros. Entonces, ¿cómo van a cumplir la gran comisión dentro de este gran contexto del reino del que usted ha hablado? Esos hermanos que aparentemente no tienen ningún perfil ministerial, aparentemente. Sí, mira, el apóstol Pablo en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios no espera que sean los ministros los que hagan la obra del ministerio, porque Él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todos los ministros no pueden llevar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, cuando la iglesia es entrenada, discipulada para cumplir la gran comisión, la iglesia sí puede. En otras palabras, Dios espera que sea la iglesia debidamente entrenada y discipulada la que cumpla la misión de llevar el evangelio a toda criatura. Los ministros somos parte de eso, pero nuestro trabajo es entrenar a la iglesia, no sustituir a la iglesia. Entiendo. Y algunos pueden decir, ¿cómo pueden cumplir la gran comisión estos hermanos desde una perspectiva de reino que no son pastores, que no tienen un llamado evangelista, pero quizás ellos dicen, bueno, yo soy piloto de avión, yo tengo un negocio de zapatería, yo tengo un negocio de vendo dulces, o yo soy contador, yo soy un economista? ¿Cómo calza todo este planteamiento del reino, del pacto y la misión? ¿Cómo un zapatero puede hacer pacto con Dios y puede ser parte de su reino y hacer la gran comisión? Nosotros en HMF manejamos dos vertientes, dos ríos importantes acerca de la Gran Comisión. Uno es Pantata Etne, que es a todas las naciones, y el otro el concepto de Tapanta, que significa todas las cosas. Dios no solamente quiere llevar el Evangelio a todas las naciones, sino que Dios quiere poner todas las cosas bajo el señorío y el reino de Cristo. Y cuando hablamos de todas las cosas, hablamos de todas las esferas de la cultura. Cuando hablamos de todas las esferas de la cultura, estamos hablando de todo tipo de oficio y de todo tipo de vocación. Entonces, por ejemplo, un médico
que entiende que él cumple la gran comisión cuando lleva el evangelio del reino a su oficio, no solamente como persona, sino a su oficio, a su profesión de médico, y cambia la cultura médica en el lugar donde está, él está cumpliendo la gran comisión. Sobre esta base, no hay persona que no pueda participar en la gran comisión porque están involucrados todos los oficios que existen, porque todos los oficios que existen involucran un segmento de la sociedad al cual este hermano va a llevar el evangelio del reino de Dios y va a transformar esa parte de la cultura con el evangelio del reino de Dios. Ahí veo una conexión bastante clara acerca del tema del reino de Dios y la gran comisión. Pregunto, ¿la gran comisión es la predicación del reino de Dios y el establecimiento del reino de Dios en toda la tierra? No, por supuesto, ¿verdad? El propósito de Dios es que este mensaje de que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Señor, y que todas las naciones tienen que escuchar este mensaje y tener la oportunidad de someterse a Cristo como Rey, es para todas las personas, es para todas las naciones. Aquí no hay excepción. Nadie puede decir que Jesucristo no es su Rey. Y ninguna nación puede decir que Jesucristo no es el Rey, porque fue Dios el que nombró a Jesucristo Rey de toda persona y de toda nación. Esto significa que el que Jesucristo sea Rey no significa que para que sea Rey la gente lo tiene que aceptar o las naciones lo tienen que aceptar. Es decir, ya Dios lo nombró Rey. Crean en Él o no, Él sigue siendo Rey. Las naciones lo adopten como Rey o no, Él sigue siendo Rey. Lo que pasa es que los que lo rechazan, sencillamente lo que ocurre es que se quedan fuera del reino. Pero Dios quiere llevar este mensaje, este evangelio del reino, para que las personas, las familias y las naciones puedan tener la oportunidad de entrar en el reino de Dios. ¿Qué implicaciones tiene que las naciones queden fuera del reino de Dios? ¿Qué implicaciones tienen que al no reconocer los individuos a Jesucristo como rey, siendo el rey independientemente de cuáles sean sus preferencias y sus creencias? ¿Qué implicaciones esto tiene para el individuo, pero también para las naciones? Bueno, si una persona no reconoce a Jesucristo como Rey, sencillamente no se puede salvar, porque el propósito de la salvación es llevarnos al reino. Si una persona no quiere a Cristo como Rey, tampoco lo puede tener como Salvador, precisamente por eso, porque el propósito de salvarnos es introducirnos en el reino. Y de igual manera, en el caso de una nación, la Biblia no solamente habla de la salvación de la alma, habla de la salvación de las naciones. Esto significa de que va a haber naciones que van a ser juzgadas y que como nación podrían perecer. En otras palabras, aplicándolo, si Nicaragua no reconoce a Jesucristo como rey, existe la posibilidad de que Nicaragua como nación se pierda y todo el territorio nicaragüense sea entregado a una nación que sí lo reconoció como rey. Entonces sí hay su Prácticamente claro, prácticamente el mismo caso con Israel. Y esto me lleva al tema del pacto. Generalmente hemos visto en algunos círculos cristianos, por ejemplo, en los círculos reformados y presbiterianos, he escuchado que sí hacen énfasis en el tema del reino de Dios y sí hacen énfasis en la gran comisión como el reino de Dios. Sin embargo, no son todos los círculos cristianos a los que les he escuchado esto. Pero he escuchado menos todavía el tema de la vinculación del pacto con la gran comisión. ¿Qué podemos esperar en este curso acerca de esta relación entre el pacto de Dios y la gran comisión de ir a todas las naciones y enseñarles en los mandatos de Jesucristo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Este curso va a abordar tres temas importantes en sí mismo: reino, pacto y misión. De hecho, en la mayoría de los casos de la iglesia, esos temas no son abordados en sí mismos. Peor aún, que Ni sean abordados separadamente, ni de manera individual, ni siquiera de manera relacional. mucho menos el que se establezca una relación entre ellos. Es decir, una, una persona o una iglesia no cumplirá la gran comisión
si no tienen compromiso con Jesucristo. Es el compromiso que tenemos con Cristo, es la relación de pacto que tenemos con Cristo la que nos impulsa, la que nos lleva a obedecer la gran comisión. Si no tenemos una relación de pacto con Dios, una relación de pacto con Jesucristo, sencillamente no lo reconocemos como Señor, como Rey, y no lo hacemos. Y eso es lo que está ocurriendo en la iglesia. La falta de involucramiento de la iglesia en la gran comisión es debida precisamente a que no hay un compromiso de la iglesia en el involucramiento de la gran comisión, por falta de una relación de pacto. Sin embargo, esto me lleva también a pensar en si el pacto es simplemente un compromiso o si el pacto es realmente algo que Dios establece con la iglesia y la iglesia está llamada a obedecerlo. Como, porque al establecer la palabra compromiso podría alguien argumentar de que podría ser algo totalmente voluntario o que podría ser algo flexible y la iglesia puede determinar cómo puede cumplirlo o no puede cumplirlo y le daría esa libertad. Sin embargo, cuando hablamos de pacto, hablamos de algo, de una relación de Dios con el hombre de una manera muchísimo más solemne y que es Dios el que por gracia trae esta relación al hombre que prácticamente la recibe sin ningún merecimiento. Entonces, eh, ¿podremos ver en este curso cuáles son los aspectos del pacto con respecto a esta relación de Dios con el hombre? Sí, realmente el pacto es mucho más que un compromiso. Imagínate que el concepto que se maneja es el compromiso y ni siquiera tenemos una relación de compromiso, menos una relación de pacto. Entiendo. Realmente un pacto es mucho mayor que el compromiso porque un pacto incluye un sacrificio y ese sacrificio realmente es el que te compromete. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, cuando había un pacto que involucraba un sacrificio, el sacrificio implicaba que cualquiera de los dos que no cumpliera tenía que morir, por eso era un sacrificio de sangre. En este caso es Cristo el que hace el sacrificio de sangre y es él el que muere. Pero nosotros quedamos en una relación de pacto que no hay forma de no reconocer y de no sujetarse y de no someterse a esta relación de pacto. La mayoría de los creyentes no están acostumbrados a tener una relación de pacto. Un ejemplo de eso es que en la mayoría de las iglesias, cuando se toma la Santa Cena, lo último que se menciona, y muchas veces ni se menciona, es el elemento de que la Santa Cena es un pacto. Y mientras la iglesia no entienda que hay una relación entre la Santa Cena y el pacto, implica que siempre la toma sin referencia al pacto, sin referencia a sentirse involucrado en esta relación con el Señor Jesucristo y en la gran comisión. Por otro lado, en el contexto bíblico, este sacrificio eh, en el Antiguo Testamento, cuál es figura del sacrificio del nuevo pacto de Jesús. En el Antiguo Testamento, este sacrificio fue hecho para la salvación de toda una nación. Dios estaba apartando por completo al pueblo de Israel para sí mismo y lo iba a sacar al desierto y lo iba a traer a sí mismo. Y en el desierto ocurrió algo interesante, fue la entrega de la ley a su pueblo. ¿Qué relación podemos tener hoy entre la Gran Comisión, la ley de Dios para las naciones, de la misma manera como Dios hizo el pacto a través del sacrificio de los corderos, la Pascua, saca al pueblo de Israel, lo lleva al monte Sinaí, le entrega su ley y ellos pasan a ser su pueblo? ¿Cómo ahora, en el contexto del sacrificio de Jesucristo, del pacto de Jesucristo y su sangre, las naciones son llamadas a Él, las naciones corren a Él y entran en este compromiso? ¿Entran de la misma manera obedeciendo sus mandamientos, su ley, su pacto, o es algo nada más místico de que se trata de la sangre y del Cordero de Dios y es algo que se detiene nada más en esa esfera? Mira, el pacto que Jesucristo trajo
dice el libro de Hebreos, es un mejor mediador, mejor sacrificio y mejores promesas. O sea, el pueblo de Israel tuvo una relación de pacto con Dios, recibió una ley y en ese pacto fueron establecidos como el pueblo de Dios. Ahora el nuevo pacto no solamente es para una nación, el nuevo pacto es para todo el mundo, es para todas las naciones. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el sacrificio de Cristo es universal. Ahora bien, la gente piensa equivocadamente en el nuevo pacto no existe ley, que nosotros, bajo el hecho de que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que no existe ninguna ley. Eso es un error, porque el libro de Hebreos nos enseña que uno de los elementos del pacto es que yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. En otras palabras, sí hay ley. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento la ley fue escrita en tablas de piedra y el Nuevo Testamento la ley es escrita en los corazones, porque no puede existir un reino donde no exista ley. O sea, la ley es la forma en la que Dios gobierna. El que no haya ley significa que lo que hay es anarquía. Entonces, debido a que la iglesia no maneja estos conceptos y no reconoce que en el Nuevo Testamento sí existe una ley del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, que es aplicable a nosotros, eso hace que la iglesia no reconozca la gran comisión, no reconozca la ley, y entonces lo que haya muchas veces es una total anarquía en la iglesia. Y las naciones también sufren esas consecuencias, hermano Alfredo. Supongo que la razón por que las naciones producen leyes que prácticamente a cualquier cristiano puede hacerlo tomarse de la cabeza y arrancarse los cabellos a un cristiano comprometido, o puede ser que las naciones tengan leyes absolutamente injustas y opresoras contra el pueblo y contra la iglesia misma. Y será esta consecuencia dejar de lado el tema del pacto en el tema de la gran comisión. El que olvide la iglesia el tema de que la ley de Dios iba a ser escrita en el corazón y en su mente, tiene efectos en las naciones devastadores. Y lo podemos ver quizás en la historia. Puedo citar Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Puedo citar masacres en los campos de concentración, en los gulags, etcétera. Podemos ver que hay un impacto real en las naciones de olvidar estos temas teológicos. Mira, nosotros podemos ver que cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí, van Moisés, Aarón, pero también suben con él 70 ancianos de Israel. Y dice la Biblia que estos 70 ancianos participan de la experiencia y terminan, según la Biblia, comiendo y bebiendo ahí en el monte Sinaí. Ya. Esto pasa importante porque la mayoría de los creyentes no entienden que cuando 70 ancianos de Israel suben al monte, cuando no se interpreta o no se conoce el significado del número 70, que 70 significa las naciones, no, o sea, entonces no entendemos que cuando Dios llamó a Moisés para darle la ley e incluyó a 70 de los ancianos de Israel, lo que Dios estaba diciendo es que el propósito de Dios con Israel es que fuera testigo a las naciones para llevarle la ley de Dios a las naciones. En otras palabras, aún en el Antiguo Testamento, Dios consideró que esa ley tenía que ser llevada para el conocimiento de las naciones, para que hubiera justicia en las naciones. Lo que encontramos, sin embargo, en el Salmo 2, donde la Biblia dice, se reunirán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidas contra Jehová y contra su ungido. En otras palabras, las naciones, al no entender que la ley de Dios era para todas las naciones, entonces lo que hacen en su rebeldía contra Dios es hacer sus propias leyes, rechazando el reino de Dios, rechazando el gobierno de Dios. Aquí entonces tenemos la diferencia entre una iglesia cuya teología es salvífica y una iglesia donde teología es de reino.
Porque una iglesia cuya teología es salvífica solo se dedicar a salvar almas. Pero una iglesia con una teología de reino va a entender que es su deber llevar el mensaje de Dios, el reino de Dios y la ley de Dios a las naciones. Y que todos los gobernantes tienen que saber que Jesucristo es soberano sobre todas las naciones y que todos los gobernantes están bajo el señorío de Jesucristo y que todos se tienen que someter al señorío de Jesucristo. De no hacerlo, las naciones van a sufrir. ¿Qué es lo que está pasando? El resultado es Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todas las desgracias que vemos porque la gente no reconoce la palabra de Dios, no reconoce el señorío de Cristo y el reino de Cristo. Poderoso, hermano. Algunas últimas palabras para invitar a los que nos ven a este curso que empieza el 5 de junio y finaliza el 26 de julio. Algunas palabras de invitación a los hermanos que nos van a ver. Y miren, hermano, yo tengo 33 años de estar enseñando la palabra de Dios. He sido pastor, presidente de mi denominación, fundador de un instituto bíblico. Ahorita yo estoy a cargo de un centro de entrenamiento teológico. He sido directivo de la Alianza Evangélica, fui director de la Sociedad Bíblica, director de un medio de directivo de un medio de comunicación. O sea, una experiencia importante. Sin embargo, yo puedo testificar que en la medida en que yo he ido aprendiendo, estudiando y recibido revelación de parte de Dios de este tema de reino, pacto y misión, mi vida y mi ministerio ha ido cambiando, se ha ido extendiendo. Y la razón por la que Dios me ha puesto en posiciones de autoridad, ahorita soy el coordinador de la cooperación misionera nicaragüense, parte de la cooperación misionera centroamericana, parte de Comibán, no es por mis méritos, sino por el hecho de que tenemos una palabra que compartir, un mensaje que dar que afecta a las naciones. No podemos permitir que los misioneros sigan yendo a las naciones a plantar iglesias y a la nación misma la dejen intacta. Porque el propósito de Dios es transformar las naciones, no solo informar a las naciones del sacrificio de Cristo. Amén. Hermano, ha sido una maravilla tener esta entrevista con usted. Nos ha arrojado nuevas luces acerca del reino de Dios, el pacto de Dios y la gran comisión. Creo que los hermanos que nos van a ver y que tengan la oportunidad de asistir a este curso van a ser bendecidos completamente. Les recuerdo por última vez, las fechas que inicia este curso, el 5 de junio y finaliza el 26 de julio. Los cursos van a ser a las 7 de la noche los días viernes durante este periodo y va a tener un seminario final o extraordinario el día sábado 26 de julio, si no me equivoco, 26 de julio, para finalizar con este grandioso curso que tiene HMF. Hermano Alfredo, ha sido Sí, mira, es importante que los hermanos manejen a quién está dirigido. Aquí pueden participar líderes de iglesia, pastores, líderes nacionales, profesionales, estudiantes universitarios. Este seminario es para todos porque el reino de Dios es para todos. Amén. Ha sido un gusto, hermano Alfredo, tenerlo en este espacio. Dios lo bendiga. Pídeme, te daré, por